Muchos hablan del milagro islandés, de cómo se ha convertido en un modelo a seguir por todos aquellos países en que las estructuras antiguas, anquilosadas del Estado y una partitocracia terminal, pues están asfixiando e entorpeciendo la llamada democracia real, que no es otra que el poder del pueblo, de la decisión del pueblo, una decisión que debe ser continuada y no una vez cada 4 años. Islandia vivió, como ya sabéis, la locura de la especulación financiera, se convirtió en uno de los mayores centros financieros del mundo, hasta que un día despertó de ese sueño para vivir una auténtica pesadilla, con una deuda externa multimillonaria que el gobierno pretendió cobrar a los que no tenían culpa de nada, como no, la clase media islandesa. ¿Qué hizo entonces el pueblo islandés? Es algo que todos ya sabéis. No se quedó callado, se rebeló, echó a los políticos del Parlamento, convocó nuevas elecciones y un referéndum en el que por mayoría absoluta se votó que no se devolvía el dinero hasta que no se resolvieran los problemas internos, los problemas de casa. Es decir, decidieron no hipotecar su futuro y menos por culpa de unos banqueros que se pasaron de listos. Hoy en el programa nos acompaña uno de los escritores intelectuales islandeses más seguidos en todo el mundo. Él es Andri Snær, espero haberlo dicho bien, Snær Magnason, autor del bestseller internacional El país de los sueños, manual de autoayuda para una nación atemorizada, que se publica en España a través de la editorial Aire. De hecho, también nos va a ayudar como traductora Gemma. Gemma, bienvenida, gracias. También responsable de la editorial. Sí, una de las responsables junto con Kim Darey. Andri, welcome, bienvenido. Gracias. ¿Cómo llegó Islandia a ser el país de los sueños? The title is actually a bit ironic, as a double meaning, because when I was writing the book, Iceland was going kind of in a very wrong direction. So it refers both to utopia and Iceland but also Iceland is a place, kind of an imaginary place where it is very interesting to watch dreams and ideas play out, almost like a human laboratory. Dice que realmente cuando empezó a escribir El país de los sueños puede escucharse como un título un poco irónico, porque en ese momento Islandia funcionaba bastante bien, pero ya se preveía que las cosas no funcionarían bien al final. Y que además él también considera a Islandia como una especie de laboratorio, en donde se tiende a pensar en esa Islandia imaginaria como una especie del país de los sueños, donde se llega a soñar con una especie de utopía en el que todo puede suceder. Bueno, él dice en el prólogo que se podía considerar un experimento humano, ¿no? Soltaron a 300.000 personas y a ver qué pasa. Sí, sí. I understand. Y lo que pasa es que, claro, Islandia todos sabemos que en su momento fue considerado uno de los centros financieros del planeta hasta que llegó el momento en que todo se desmoronó. Y en ese momento, yo creo que eso es algo importante, Islandia se despertó. Claro, tú, Andri, que eres islandés, que lo has vivido, que además has escrito este libro que ya es considerado un bestseller internacional, ¿cómo se vivió en Islandia ese momento tan trágico, traumático, de ser uno de los países líderes, por decirlo de algún modo, a de repente quedarse sin nada? I mean, how did it happen that suddenly, after having just lived in some kind of a dream during years, and then suddenly this awakeness, which was kind of tragic at the same time? So, how did you live this? How did Icelandic people live this awakeness? In many ways, what happened was invisible money was created and invisible money vanished. So people went from bubble wealth even perhaps into some kind of bubble debt. So it was a state of illusion that we were living, and we believed that we were, I think, much richer than we actually were. Que es una situación un poco extraña porque se pasó de un estado en el que se tenía mucho dinero imaginario a un estado en el que se pierde ese dinero imaginario. Es decir, todo consistió en una especie de burbuja financiera en la que la gente se creía lo suficientemente rica
cuando en realidad no era lo suficientemente rica. Entonces fue una especie de despertar de un sueño imaginario. Pero se llegaban a contratar a artistas famosísimos, ¿no?, de la música norteamericanos para actuar en fiestas particulares, ¿no? Very famous American like stars, music stars, just play for private parties in this big financial reunions, for example. Yes, it was. You can imagine if Duran Duran was your favorite band when you were 13, and suddenly you're hiring them to play in your private 40-year-old birthday. Es como imaginarte que de repente tu ídolo de la adolescencia de 13 años es Duran Duran, y de repente a los 40 años tienes la capacidad de invitarlo a tu fiesta de cumpleaños para que sea él que esté tocando la música de tu fiesta de cumpleaños número 40. Yeah, 50 Cent, Jamaica. 50 Cent, otro rapero norteamericano que también fue contratado por islandeses. Yeah, so this happened in a very short time. So these were relatively young people that became bankers. So they were playing almost like children with this newly found wealth. Era gente también en muchas ocasiones muy joven que se sintió con la capacidad de jugar también como una especie de adolescencia millonaria, ¿no? O sea, estaban jugando con el dinero, era una situación así. Hasta que Islandia se despertó y entonces se dio cuenta de que había una deuda, multimillonaria externa, sobre todo, es un capítulo que todos conocéis, por esas inversiones que hacían los bancos islandeses, de los cuales pues la clase media islandesa no tenía ninguna culpa, ¿no? Pero aún así el gobierno sí que pretendía que lo pagara la clase media islandesa. Y fue entonces cuando el pueblo islandés se alzó, se rebeló. Claro, tú que lo viviste, Andri, que lo viste en primera persona, ¿cómo fue todo aquello? ¿Cómo se experimentó? ¿Cómo fue? So you were living in this kind of situation of wellness situation until suddenly you realized how big that international debt was, and then your government was really willing and expecting Icelandic people to pay that debt. So, I mean, you've seen the reaction of people saying, no, we won't pay it. So how did you leave this situation? Yeah, it's a complex situation because like when the banks failed, their external debt was, I think, about 10 times the GDP of Iceland. So I believe it was never probably possible to pay that back. ¿Que cree que realmente era una situación tan irrisoria como el que la deuda que habían adquirido estos bancos en el momento de la bancarrota ascendía a 10 veces el Producto Interno Bruto de Islandia? Entonces era ilusorio el pensar que el pueblo islandés era capaz de pagar una deuda tal asumida por los banqueros. Y entonces el pueblo islandés decide que es soberano y que no lo va a pagar. Claro, esto cuando lo vemos desde otros países parece algo bastante utópico, ¿no? Que realmente la gente pueda rebelarse ante una decisión gubernamental. Claro, es que ese momento, ¿cómo se vive? Es que debe ser algo muy emocional, muy espectacular, ¿no? It's really spectacular, for us in all different countries to really think that you can just be rebellious against a governmental decision. Just to say no, even if the government wants us to pay, we won't do it. So, how do you experience that? Well, it was a very complicated case. So that is just one of the issues. So one of the issues was that our government had promised that deposits that people in the UK and Holland would be secured by the Icelandic nation. But then when the whole bank system failed, it seemed like we would have to pay back quite a lot of money because of the loss of a private bank and a risk that private individuals were taking with their own savings. Era una cosa bastante complicada, una situación bastante complicada porque, todos los depósitos que se habían hecho a nivel de bancos en Inglaterra y bancos en Holanda, en teoría todo esto se hizo a través de bancos privados, pero con todo y que eran bancos privados era
Islandia, el país Islandia y la población islandesa la que en teoría estaba respaldando todos esos depósitos. Entonces, claro, cuando se viene el país a la cae en bancarrota y entonces son estos individuos privados los que estaban tomando los riesgos, se supone que el pueblo islandés tiene que responder a nombre de estos pequeños individuos que tomaron estas grandes decisiones. Entonces, so there was a group of activists that was formed, and first it was a very marginal small group, but in the end they had gathered more know-how and arguments than actually was within the governmental system. Que lo que es muy importante mencionar es que hay un grupo que en un inicio era muy pequeño y un poco incluso marginal, pero que es un grupo de activistas que tomó bastante experiencia y conocimiento del qué se quería y cómo se quería hacer las cosas. Eran activistas muy comprometidos en contra de todo esto que estaba sucediendo. Yeah, so they were kind of showing that a grassroots organization, if it's well organized, it can become an even stronger infrastructure than the government itself. Entonces, lo que estos pequeños activistas en su momento probaron es que si se tiene una buena organización, si se tiene una unidad, una buena gestión, se puede incluso llegar a tener mayor conocimiento, mayor influencia y mayor poder que incluso el mismo gobierno. It was the same with the nature activism in terms of the environment. That when that group came together, it seemed to know more about energy and issues of nature than the government. Que pasó lo mismo, por ejemplo, con el caso de los ambientalistas. O sea, cuando se viene todo esto abajo, claro, los ambientalistas demuestran incluso tener mucho más conocimiento que el propio gobierno sobre lo que es el cuidado y la protección del medio ambiente en Islandia. So these groups could have direct influence on the national policy. Entonces, estos grupos se comprobó a través de esa organización que empezaron a crear que podían llegar a tener mucha más influencia en la población que incluso el propio gobierno de Islandia, que estaba desacreditado totalmente. Claro, aquí en España se pueden establecer paralelismos con el movimiento, por ejemplo, de plataformas afectados por hipoteca, otras plataformas ciudadanas, pero dicen aquí en España que ese poder del pueblo, que en ese momento en Islandia se demostró que era soberano y que realmente podía cambiar las cosas, en países más grandes, con más población, como es el caso de España, que son 40 millones de personas, es mucho más complejo. Entonces, parece que en países como el nuestro no se pueda producir el milagro islandés, como también se le conoce. So, the thing that he wonders is that, okay, I mean, here we might have, we have some movements like this that can influence and try to change things, but the thing is that we have 40 million people here, so, I mean, is it that easy as well? Can we really apply the Icelandic miracle like you did in Iceland? I mean, how does that work? Well, we managed to rise and crash at the same speed as larger places. And revolutions in the world have happened in the scale of a few months. I'm not telling you to have a revolution, but and well, the speed of events in Iceland tends to, even though we're a very small nation, it tends to happen in the same speed as it does in many other nations. Que a pesar de ser un país con menos habitantes, lo que sí que se ha comprobado es que la velocidad de los acontecimientos, la velocidad con la que todo sucedió, la velocidad con la que se fueron a la bancarrota, con la que surgieron estos movimientos, es exactamente la misma velocidad que la de un colapso internacional a pesar de las proporciones diferentes. Es como una especie de microcosmos que puede ser aplicable. But of course you need probably more people. Pero lo que sí es necesario es que seguramente aquí se necesitaría mucha más gente. Y lo que también ha comentado es que claro, o sea, no está sugiriendo que España tenga una revolución,
pero porque fue lo que se dio en Islandia en una escala menor, pero que sí que se necesita esa unión de la gente. Lo que pasa es que también hay mucha gente aquí en España que desea esa revolución. Hay mucha gente también que se plantea la utilidad de los partidos políticos también, hasta qué punto son necesarios. Yo no sé qué opina Andri, estando aquí en España, que seguramente pues en muchas entrevistas le habrán comentado lo mismo. O sea, ¿realmente un país se puede gestionar solo desde abajo, sin necesidad de partidos políticos? Porque es una cosa que se plantea a raíz de lo que ha pasado en Islandia. It's very difficult because now for the first time we're trying. I'm not sure if I have any clear system that I think does work. Sometimes it can be creative. I'm not clear if I have visioned a special system that does really work. We've seen monarchy fail, we've seen the church fail, we've seen communism fail, and of course fascism, and we've seen democracy fail, and capitalism fail. So, we've seen so many systems that have failed that I almost dare not to present a system. It seems that democracy is in some way the kind of best system that has been found. Now in Iceland we were very unhappy with our political parties, and people made new parties, but the new parties very often seemed to change and become like the old parties. So what we were hoping for with new parties of some kind of a brand new type of politics just became very quickly the old type of politics. Lo que dice es que es una situación tan compleja y que todos los sistemas en un determinado momento han comprobado fallar en cierto punto, es decir, ha fallado el comunismo, ha fallado la iglesia, ha fallado la monarquía, ha fallado el fascismo, por supuesto, ha fallado el capitalismo, está fallando la democracia. Entonces dice, no me atrevo realmente a decir que hay un sistema que pudiese ser mejor que otros. Sin embargo, la democracia parece ser, dentro de todo lo que cabe, el mejor o el más viable. Sin embargo, también hay que decir que en Islandia la gente está bastante inconforme con los partidos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, se empiezan a crear nuevas agrupaciones que no tienen el nombre de partidos políticos, pero que una vez que llegan al poder, pareciera que se convierten en uno más. Es decir, es como si el sistema los influenciara para que esta gente que no tiene esta intención política de partido, al final, llegando al poder, se convierte en un partido más. So maybe what I'm kind of seeing most interesting in Iceland is kind of the role of grassroots movements. That is, that if we only have political parties and the people are not participating in the grassroots, then there becomes a distance between the politics and the people. But if we have very strong grassroots organizations, like one of the most interesting one was how the artists took responsibility with the environmental movement and with kind of entrepreneurs in terms of job creation and activating unemployed people, and that level, I would say I kind of gave up of an ideal of politics, but I started to believe much more in just the basic grassroots movement and activism and affecting the national politics from that level. And I could see that work in a very strong way as soon as those groups became strong enough.
for the politicians to be kind of afraid of the influence. Dice que más que pensar a lo mejor o quizás en la creación de nuevos partidos políticos, o sea que ya la gente, bueno, está demostrando y cada vez más que no se tiene esa confianza en los partidos políticos conforme van llegando al poder, pues que él tiene mucha más confianza en todos estos movimientos que empiezan a echar raíces, movimientos en los que se asocian desde artistas, pequeños empresarios, activistas, medioambientalistas, es decir, que se genera una especie de sinergia en la que la gente trabajando junta pues forma una especie de colchón. Independientemente de lo que decidan los políticos, es como no contamos con ellos, entonces vamos un poco a la nuestra. Entonces, Andri, ¿para qué necesitamos a los políticos? So, Andri, seriously, I mean, if people know how to administer themselves, do we seriously need politicians in the Middle East? I don't really have a theory because I haven't seen a society work without politicians. There's always somebody that seems to rise to a top level. So most of the time I would consider it better to have somebody at least elected rather than self-acclaimed as a leader. But I think we can make their power less by making more powerful grassroots movements and with kind of greater citizen participation in being responsible for your own fate and your own industries and your own kind of in your own kind of neighborhood or your own what do you call it, your own community. Yeah. And I think those issues in Iceland are quite interesting. How a grassroots movement made the new constitution. It's not completely a perfect thing, but people can look at how it was done, and I think it could be repeated elsewhere. How 1,000 people randomly were chosen to discuss the national policy. Instead of electing, they were just chosen or almost drafted to join a group and talk. So, lo que está explicando es que claro, o sea, si nos planteamos el tener una sociedad sin políticos, dice que bueno, que realmente no sabe si esto sea posible porque nunca se ha dado el caso, ¿no?, de una sociedad sin políticos, pero que en la que se autogestione directamente ahora en estos tiempos modernos la gente. Pero de algo que sí que está convencido es que si ha de haber alguien allí, lo mejor es por supuesto que sea democráticamente electo y no que sea una persona que se autoproclame líder, que luego sucede en muchas ocasiones aprovechando una mala racha. Y que otra cosa también es que quizás lo que tenemos que hacer no es pensar en eliminar a los políticos, sino en darle menor importancia al poder. Es decir, le damos una gran importancia a quien está en el poder. Nosotros somos quienes le otorgamos ese poder. Entonces quizás lo más relevante es que nosotros como comunidad pues creemos esa especie de grupos de activistas que se formen a sí mismos, se alimenten a sí mismos y que tengan la capacidad de ser más influentes que el propio gobierno. ¿Qué opina, Andri, del scratch? Esta manera de, digamos, no perseguir, pero al menos encararse con el político para decirle las verdades. ¿Qué opina del scratch, este movimiento que ha habido ahora en España? There's a movement in Spain which is not persecuting politics, but just like really letting them know what the situation is and just trying to be to take them to make sure that don't have as much power as they have now. Yeah. So what do you think about this? It sounds like a good idea, I think. Yo creo que es una muy buena idea el intentar hacer que los políticos tengan cada vez What's the group called? Can you repeat the name of ¿Puedes repetir el nombre del movimiento? Sí, es, Plataforma de Afectados por la Hipoteca está haciendo lo que se llama el scratch. Sí, it's a platform of people affected by loan Yeah, payments. yeah. He knows it. Yeah. Lo conozco.
Ya que has escrito, Andri, un manual de autoayuda, última pregunta, que ya sabemos que ahora Andri tiene que ir a presentar el libro, están esperando muchos seguidores, no en vano es un bestseller internacional que ahora se acaba de publicar en España. Recordad, El país de los sueños, manual de autoayuda para una nación atemorizada, de nuestro invitado hoy, Andri Snær Magnason. Andri, Islandia parece que ya no es una nación atemorizada ni mucho menos. De hecho, ya se ha planteado, dicho, ese dinero no lo vamos a pagar hasta que no resolvamos los problemas internos. Eso lo hace alguien que no se acompleja ni mucho menos. Yo creo que en España somos una sociedad acomplejada, muy atemorizada, una nación atemorizada. Consejos, recetas de autoayuda precisamente para perder el miedo. Just as the title of the book explains. So, would you mind just giving us a couple of advices, just not to keep being a frightened nation, and just to be more on the road? Yeah, kind of the main idea in the book was, when I was writing it, Americans wanted to close a military base. And the people that were living around the base were afraid of their future if they would lose all these jobs in the base. We were getting offers to sacrifice beautiful areas around Iceland for some kind of security in the hands of multinationals like Alcoa. So my argument was that if you believe in creativity, that people are creative, that we have a choice of multiple realities, that we have a choice of what we do, but we do not have to kind of take ultimatums, then we will develop a much stronger community and economy. But if we cling on to few not very diverse industries that might be good for the short term, we will become weaker in the long term and sacrifice possibly nature, for example, and the economy. Que básicamente él tiene algunas recomendaciones. Cuando en Islandia cuando empezó a escribir este libro, en Islandia se estaba planteando el cierre de una de las bases de la base militar norteamericana. Y la gente realmente, entró en pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene una especie de baja autoestima, en el sentido de tenemos que aferrarnos a la única opción que puede venir a salvarnos y que normalmente tiene que venir desde fuera. Entonces es como una especie de decir, vale, si se cierra la base norteamericana, pues entonces no nos aferremos a ella, pero aferrémonos a las nuevas compañías multinacionales que vienen aquí a destrozar nuestra naturaleza, pero no importa, porque nos van a dar beneficios en el corto plazo, aunque sabemos que en el largo plazo es un destrozo y una pérdida total. Entonces, ¿qué es a lo que insta a la gente? Es a que no nos aferremos a una única posibilidad que tenga que venir a salvarnos desde fuera. Es decir, que la gente realmente tenga un poco más de creer en sí mismos y de aferrarse no a lo que venga de fuera, sino a creer en esa idea y explotar esa creatividad que seguramente todos podemos hacer si no nos aferramos a las ideas ya estandarizadas, a lo que existe y a lo que normalmente nos da un beneficio en el corto plazo, pero muy poco en el largo plazo. Tenemos más poder del que nos pensamos. Yes, definitely. I think Definitivamente. So, yeah. ¿Islandia ha superado la crisis? Has Iceland overcome crisis? I think no place ever overcomes crisis. Creo que no hay ninguna sociedad en el mundo que haya plenamente superado la crisis. Pero dicen que está más cerca de la salida que en otras naciones, ¿no? Iceland, I think, has a good chance on a long term, I think. Yo creo que Islandia tiene una buena posibilidad en el largo plazo. El país de los sueños, manual de autoayuda para una nación atemorizada, de hoy nuestro invitado, Andri Snær Magnason. Andri, thank you very much. Thank you. Y mucha suerte con el libro. Gemma también muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.